Saludos cordiales por parte de quienes conformamos el grupo número 2, Marlon Villasís, quien les habla, Carlos Villamar, Emily Drogo, Carolina Escalante, Alejandra Espinosa, Yanela Brites y Cecilia Andar. A continuación hablaremos de la hemorragia postparto. La hemorragia postparto es la pérdida de sangre que supera los 500 ml en un parto vaginal y los 1000 ml en un parto por cesárea. Se considera toda pérdida sanguínea con posibilidad de producir inestabilidad hemodinámica. Esta puede ser de dos tipos, primaria o secundaria. Primaria es aquella que se produce en las primeras 24 horas posteriores al parto, y en el cual aproximadamente un 70% se debe a atonía uterina. Mientras que la hemorragia postparto secundaria es aquella que se produce entre las 24 horas y las 6 semanas posteriores al parto. Y en la mayoría de las ocasiones se produce por retención de productos placentarios, de infección de ellas o ambas. En cuanto a la etiología, tenemos que la atonía uterina es la causa más común e importante de hemorragia postparto. Para el abordaje sistemático de la hemorragia postparto es útil recordar la mnemotecnia de las 4T que describe las causas de hemorragia postparto en orden de frecuencia. Tenemos tono, trauma, tejido y trombina. Tono por atonía uterina y corresponde a un 70% de la hemorragia postparto. Trauma por lesiones cervicales, vaginales o ruptura uterina en un 20%. Tejido, retención de placenta o de coágulos en un 10%, y trombina hace referencia a la presencia de coagulopatías que se encuentra en menos de un % de la población. En cuanto a los factores de riesgo, los principales son la episiotomía, la cesárea y el trabajo prolongado de parto. Podemos dividir los factores en aquellos que presentan un moderado riesgo y aquellos que representan un bajo riesgo. Entre los que presentan un moderado riesgo tenemos la sospecha o confirmación de desprendimiento placentario, placenta previa conocida, embarazo múltiple, preeclampsia con hipertensión gestacional, y aquellos que representan un bajo riesgo son la hemorragia postparto previa, etnia asiática, la obesidad, la anemia. Y aquellos factores que podemos encontrarlos durante el trabajo de parto y en el parto son cesárea de emergencia, cesárea electiva, inducción del trabajo del parto, placenta retenida, macrosomía fetal, etc. La hemorragia postparto responde a múltiples factores, a múltiples procesos patológicos que podemos encontrar durante el parto. Principalmente, como mencioné, la atonía uterina, los desgarros del cuello uterino, la inversión o la ruptura uterina y la retención de restos placentarios. Para la prevención de la hemorragia postparto debemos hacer el manejo activo de la tercera etapa del parto, como refiere la guía del Ministerio de Salud. El manejo activo de la tercera etapa del parto, MATEP, en todas las mujeres reduce el riesgo de hemorragia postparto en un 60%, reduce el riesgo de anemia y la necesidad de transfusiones sanguíneas consecuentes. Oxitocina, administrar 10 unidades intramusculares de oxitocina dentro del primer minuto y después del parto del recién nacido, o a su vez 5 unidades intravenosas administradas lentamente. En cuanto al misoprostol, la dosis varía de 600 microgramos por vía oral. Tenemos que es menos efectiva que la oxitocina, pero puede utilizarse en caso que la oxitocina no esté disponible o su administración no sea posible. Los componentes habituales del manejo activo de la tercera etapa del parto. Primer paso constituye el uso de agentes uterotónicos. Agentes uterotónicos como la oxitocina, a razón de 10 unidades intramusculares. Si no se dispone de oxitocina, podemos utilizar 600 microgramos de misoprostol por vía oral. Y otros uterotónicos que podemos hacer uso corresponden a ergonometrina a razón de 0.2 miligramos intramusculares o metilergonometrina. La sintometrina, que es una combinación de oxitocina con ergonometrina, debe evitarse sobre todo en pacientes con comorbilidades, entiéndase como enfermedades cardíacas persistentes, preeclampsia, eclampsia o la presión arterial alta. Los uterotónicos requieren un almacenamiento adecuado, sobre todo mantener la cadena de frío de las mismas. El siguiente paso constituye la tracción y la contracción del cordón umbilical, y el tercer paso, el masaje uterino postparto. El tratamiento de la hemorragia postparto, una vez que se ha identificado la causa, es útil organizarse en 4 componentes. Comunicar a los profesionales relevantes para el cuidado de la mujer, reanimación, monitorización e investigación de la causa e implementación de medidas para detener el sangrado. En cuanto a la hemorragia postparto inmediata, el periodo que sucede al nacimiento del producto y las primeras horas del parto son cruciales en lo que se refiere al diagnóstico y el manejo del sangrado.
El sangrado puede producirse a un ritmo lento durante varias horas y puede que la afección no se detecte hasta que la mujer entre repentinamente en shock. El sangrado continuo y lento o el sangrado repentino constituyen una emergencia y lo cual se debe intervenir lo más pronto posible y con decisiones adecuadas. Una hemorragia posparto identificada se debe manejar simultáneamente de acuerdo a 4 componentes: la comunicación interpersonal, la reanimación o inicio de maniobras de reposición de líquidos y oxigenación, monitorización de la causa y la detención del sangrado. En la evaluación inicial y la reanimación constituyen básicamente en 3 parámetros: la reanimación como tal, la evaluación de la causa y los datos del laboratorio. La identificación y tratamiento de la causa: si nos encontramos frente a atonía uterina, podemos hacer uso del masaje uterino, la compresión bimanual del útero y uso de drogas uterotónicas. En cuanto a los tejidos retenidos, mediante la remoción manual o legrado, traumas o laceraciones, hay que reparar los desgarros cervicales y corregir la inversión uterina en caso de existir, o identificar a su vez la ruptura uterina. En cuanto a las coagulopatías persistentes, tenemos que manejar un tratamiento específico. Y aquella hemorragia posparto que no responde a tratamiento, básicamente debemos constar con el equipo indicado e ideal, controlar la presión bimanual del útero y transfundir tanto cristaloides como sangre total y sus subproductos. La cirugía corresponde a un paso más escalonado en el manejo de la hemorragia posparto y sobre todo constituye identificar la causa, ¿no? Realizar la sutura hemostática de Lynch, ligadura de las arterias uterinas, ligadura de las arterias uterováricas y la histerectomía. Si existe sangrado post-histerectomía, el manejo responderá a la situación clínica, a la experiencia del médico quien la está tratando, la infraestructura disponible y demás causas. Los esquemas farmacológicos para la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto, acorde a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, corresponde, como lo mencioné, a oxitocina. Esta puede ser intramuscular o intravenosa. Si es intramuscular, 10 unidades, si es intravenosa, 5 unidades. Misoprostol a 600 microgramos por vía oral, ergonovina o metilergonovina a razón de 0.2 miligramos intramusculares. Y las opciones del tratamiento para la hemorragia posparto: una vez que ya nos encontramos frente a la hemorragia posparto, podemos utilizar oxitocina, misoprostol y también metilergonovina. Las recomendaciones para la prevención y tratamiento de la hemorragia posparto es realizar el manejo activo de la tercera etapa del parto, en el cual podemos reducir aproximadamente un 60% de los casos de hemorragias pospartos. El manejo farmacológico, el manejo de las distintas variables que se presentan en la hemorragia posparto. Debemos considerar si existe más de 500 ml de sangrado por vía vaginal o más de 1 litro por cesárea. Control del sangrado, control de la compresión aórtica, asegurar un acceso intravenoso en estos pacientes, sobre todo si debemos considerar la posibilidad de restablecerles líquidos o a su vez transfusiones sanguíneas. Identificar las distintas causas, ¿no? Atonía uterina, retención de placenta, libración uterina y las laceraciones.